viene el viaje. Itia, Moreno, un viernes de lluvia. ya pasó la lluvia, Moreno, ya no estamos con lluvia, ¿eh? Pero- Pero al fin viernes hemos tenido un fin de semana largo, fecha patria. Pero hay lugares que estaba lloviendo. Un viernes con lluvia, a la noche. Bueno, Película, vino tinto. tinto, no sé si película, pero bueno, nada, tuvimos un fin de semana largo, hemos descansado, hemos conmemorado la fecha patria, el 9 de julio. Ah, por eso tenemos un compañero de la Brigadier General, Acá un Cristian. compañerazo Cristian, Que bienvenido. Gracias, Por buenas primera tardes. vez al programa, ¿cierto? Segunda vez. No, Segunda claro, vez. no, Ah, no, pero hace había un pasado, tiempo. ¿no? Y ahí estado en la televisión también. También. Sí. Está Sí. haciendo, está... Y de a poco lo vamos posicionando como para que los compañeros entren en ritmo. Nunca van a ser como la Pimpi, porque la Pimpi, si bien es jovencita, tiene algún training más de estar en la radio, de estar en la televisión, de estar bueno, transitando los medios de comunicación. defendiendo ¿no, las Pimpi? posturas frente a agresiones de los Muy periodistas. jovencita, tan jovencita que el otro día estuve en las Termas Riondo A la flauta. y le dije a Cacho, o sea que antes no me gustaba venir acá, porque estaba lleno de viejos, pero visto que ahora no, ahora está toda gente de nuestra edad, está réstico. Todo bien, todo bien. No sé que estaba esperando para entrar en un programa en la semana Sí. y la locutora estaba hablando unos temas y dijo, pero la que es un genio es Pimpi Colombo. Y empezó a hablar de Pimpi Colombo. Y yo cuando escuché la Pimpi presté atención y bueno, no hicieron más que alabarte Qué con lindo. tu ¿Dónde? trabajo, Pimpi. Bueno, estaba en la televisión y ahí empezaron a hablar de vos. Qué bonito. A mí me llenó de orgullo que hablaran tan bien de vos. Así que te lo Qué quiero bonito, transmitir. gracias. Gitia, ¿cómo andamos? Bien, andamos bien. ¿Cómo anduvo esa semana? ¿Estuvo viendo el desfile? ¿Cómo? Estuve escuchándolo al señor presidente. Muy bien. Muy bien. Con eso alcanza. Con eso alcanza, pero Con eso digo, alcanza. con mi hermano también, y la verdad que cada vez me maravilla más las palabras oportunas. Decime El Día de una la cosa, Patria. Cristian. Pero que él sí estuvo... es tu tema específico y de eso queremos. Danos tu impresión del desfile en términos de potencia armamentística, lo que hubo. Dejemos la anécdota del tanque que tuvo que para estacionar ahí frente a un árbol. Eso son cosas que pueden pasar, no hay ningún inconveniente. Pero dame tu visión profesional de lo que viste en el desfile, qué te pareció la exhibición de armamentos y bueno, ¿qué fue? En primer lugar quiero decirte, Guillermo, que para empezar, cuando hay un principio básico, cuando un país o un Estado invierte más en seguridad que en defensa, es porque se sabe muy bien para dónde apuntan las armas. Si ustedes vieron el desfile, el mayor despliegue de armamento, entre comillas, porque en un desfile generalmente si bien es para mostrar tampoco se muestra todo el armamento en su plenitud, pero fíjense que correspondía más que nada a gendarmería, a las fuerzas policiales. La fuerza de seguridad. Exactamente, luego vinieron las Fuerzas Armadas. Y por último, un agregado que sí, esto hay que saber reconocer que fueron inteligentes, vamos a hablarlo desde un punto de vista objetivo, es la presencia de los veteranos. Claro. Muy importante. Algo que obviamente faltó de mostrar en el lustro anterior, mayor presencia, digamos, y que ellos tuvieron la inteligencia de permitirlo en un principio. Recuerdan, bueno, el bicentenario del 9 de julio. Perdón, del 25 de mayo. 25, exactamente. Y es algo que ellos volvieron a poner en escena, pero digamos dándole un poco más de formalidad. La otra vez Macri no quiso estar presente en el despliegue del desfile, apareció después en el campo argentino de polo, se retiró, bueno, con toda esa escena teatral del dron, pasando por el campo argentino de polo, viendo la cantidad de gente, y algo que sí hay que tomar en cuenta, las ganas de la gente, más que gente pueblo, porque es pueblo, acompañando a las Fuerzas Armadas. Eso se comenzó a ver ya durante el inicio del gobierno de Macri, y
y es una acción inteligente que tuvo este gobierno, por lo menos en las apariencias. Después sabemos cómo es toda la situación. Pasamos de un ministro de Defensa que quería compartir el proyecto del Gripen, que es un avión sueco, un caza 4 Plus, lo que se le llama, que quería que Argentina formara parte de ese convenio, ese tratado en el cual se iba a iniciar la compra y transferencia de tecnología posterior de ese avión con Brasil. Pasamos de eso a no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, no. Y mientras tanto aumentan en seguridad. Todo el armamento que está recibiendo Gendarmería y la fuerza de seguridad en general, principalmente mucho armamento israelí. Da para pensar en este principio que decía al principio. ¿Dónde apuntan las armas? ¿Dónde apuntan las armas? Que es algo que nosotros en el proyecto de defensa, con Guillermo, queremos cambiar. Por ejemplo, ya en la disposición de las unidades militares. Dejemos de lado la posibilidad remota de la intervención política de las Fuerzas Armadas, dejémoslo de lado. Pero hay un resabio de la historia del siglo XX que es la ubicación de las unidades militares, la distribución, exactamente, en donde las unidades apuntan hacia adentro. Claro. Con Guillermo lo que estamos planteando es darle mayor extensión territorial o despliegue territorial a las Fuerzas Armadas, y hablábamos también sobre el hecho de comenzar a concentrar, en cierta analogía a lo que hacen los norteamericanos, que es concentrar las unidades en las brigadas directamente, en donde vos tenés a toda lo que se considera una fuerza de armas combinadas dispuestas en un lugar, y eso facilita la comunicación y también el entrenamiento. Obviamente, bueno, cerrada nuestra chance en la lista, hay que ver ellos en qué van a basar su plan de defensa. Estuvimos escuchando la otra vez a Pichetto, Claro. pero Eso fue lo importante, porque te iba a destacar eso. Nosotros planteamos 2-3 temas de campaña, de los cuales uno te involucraba directamente, que era el tema del nacionalismo y el espacio de defensa. No se hablaba de este tema, nosotros lo incorporamos, y ahí apareció Miguel Pichetto reivindicando el tema de la industria, del complejo militar industrial argentino, e incluso el rol de las Fuerzas Armadas, y aparece este desfile, que por primera vez está organizado como desfile, si bien el despliegue de nuestro armamento, incluso no hay ninguna cosmovisión de defensa, ni en la Nación en Armas, que era lo que planteábamos nosotros, ni tampoco es una defensa con adelantos tecnológicos, porque no los hubo. Entonces, en realidad fue el despliegue de lo que podían juntar, reunir, y es cierto, las fotos sobre armamento sofisticado tenían más que ver con las fuerzas de seguridad, que supongo que tiene que ver con lo que aconteció con el G20 y cosas que fueron quedando, y que en realidad con una visión, incluso en seguridad, más allá del equipamiento israelí en términos sistémicos. Nosotros instalamos el debate. Pichetto seguramente transita algo de esto en la fórmula oficialista, pero del lado nuestro, del lado de nuestra fórmula, no hay despliegue conceptual sobre esto, no se habla. Por eso hubiese sido, Pimpi, bien interesante, lo dije esta mañana, si hubiese habido paso. No, Mauro Federico, que es un periodista, me dice, bueno, pero que ustedes... Se llama siempre Mauro. Sí, no, pero él me dijo, no, pero el problema que tenemos es que, fíjate, las pasos que hicieron ustedes en el 15 se pelearon todos con todos, y entonces... ¿Qué ver? Sí, ¿te acordás lo de Bueno, lo de Aníbal? En el 15, no en el 17, no, en el 15. Sí. Y entonces, yo dije, mire, está bien, fue en el 15, pero iban a hacer unas pasos fraternales, todos entendíamos cuáles eran los límites, todos íbamos a después acompañar a la fórmula que ganara. Pero en este momento, Pimpi, imagínate que estuviéramos en las pasos Scioli, Alberto Rodríguez Sá, Alberto Fernández y Moreno. Estábamos en todos los canales al mismo tiempo.
Estábamos debatiendo todo, y estábamos debatiendo estas cosas. Estábamos discutiendo qué hacemos con la defensa, qué hacemos con los sectores religiosos, qué hacemos con el peronismo ortodoxo, qué hacemos con el consumo, qué hacemos con la producción, qué hacemos con la deuda, qué hacemos. No estábamos discutiendo si nos peleamos con un periodista, si nos peleamos, si hicimos un acto por allá, si hicimos un acto por acá, pero que en realidad que hacemos un acto en Ituzaingó, pero no está Kicillof. Estábamos en pleno, y le dije al periodista, mire, ya está, a lo hecho pecho. Vamos a dar la vuelta. Entonces me dice, bueno, ¿y qué opina de la campaña? No, le digo, mire, la evaluación final va a ser ex post, siempre va a ser después, sobre los resultados. Ahora hay que pechar para tratar de sacar el mejor resultado, ¿no? Claro, para que no gane más. Vos venís de Tucumán, ¿cómo se ven las cosas allá? A ver. Antes quiero comentar algo. A mí me alegra que haya desfile el 9 de julio. A mí me alegra. Justamente, si hay algo de lo que en algún momento en nuestro proceso se adoleció fue de confundir dos temas. Una cosa es que nosotros tuvimos un proceso cívico-militar, una dictadura que fue brutal, que todavía hoy está tan viva la herida, que siguen apareciendo jóvenes capaz de tu edad, Cristian, que fueron, que no supieron cuál era su identidad, que la recuperan cuando ellos ya tienen hijos. Un poco más grande, sí, un poco más grande que yo, sí, pero estamos en el margen por ahí, de los pero te quiero decir, 35, 45. Exacto, de la edad de mis hijos, y otra cosa es que, o sea, eso fue un proceso que además muy importante recordar siempre que fue cívico-militar, y no fue una dictadura militar, fue cívico-militar. Y por otro lado me resultó chocante que en el tratamiento mediático de este desfile escuché, digamos, periodistas, no te puedo identificar quién, pero escuché que se molestaban porque había habido un reconocimiento a Aldo Rico. Y yo te digo, más allá de si políticamente estás distante, no te gusta lo que sea, te digo, Aldo Rico es un héroe de Malvinas. Aldo Rico ha sido intendente elegido democráticamente en la localidad de San Miguel. Aldo Rico es un militar que no ha tenido ninguna causa vinculada a delitos de lesa humanidad. Y entonces esa confusioncita peligrosa que te hace perder de vista que una cuestión son las Fuerzas Armadas y después la discusión de la política de defensa, como ustedes también la han ido elaborando en lo que fue nuestra campaña, que eso ya es un métier que yo no me meto, pero tengo como información de que el pensamiento nacional no puede confundir esas cosas, no las debe confundir, porque un pueblo se desarma, un pueblo se desanima, un pueblo pierde su identidad cuando se le mezclan esas cosas. No fue que el ejército, no fue las Fuerzas Armadas, fue un proceso, un proyecto de destrucción del país el que nosotros sufrimos la dictadura. Entonces, a mí me parece que está bien que vuelva y me encantó la observación de Cristian recién, de decir que si el peso que tiene para el gobierno, el peso relativo de la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad es tal, muestra para dónde apuntan las armas. Yo confieso, no lo miré con tanto detenimiento al desfile porque estaba con mis nietos, Tucumán, no lo miré con tanto detenimiento, pero me parece bien pertinente, ¿no? Bien pertinente. ¿Y cómo se ve allá en Tucumán? Bueno, qué sé yo, mi sensación es que hay como bastante desmovilización, ¿no? El hecho de que he visto cosas diferentes, gente que ha participado en el encuentro de Alberto Fernández allá, que organizó Mansur y que les gustó, que el discurso, que las referencias generales, que la ciencia, que esto, que aquello, bueno, gente próxima que está contenta, que yo. En general, mi sensación es como una cosa como de desmovilización. Ya Tucumán eligió su gobernador, o sea, ya resolvió el tema de cómo los tucumanos van a tener organizada la provincia. No he visto así una cosa de efervescencia electoral, pero bueno, capaz que también es prematuro, no lo sé. No he visto, tampoco he ido de observadora política, ¿no? Pero no he visto eso.
Lo que vos estás indicando de Tucumán se está dando en casi todos los distritos, ¿no? No se ve una efervescencia. También es cierto, falta todavía un mes para que Claro. que sean las elecciones. Justo un mes. Claro, justo un mes. Y seguramente las 3 últimas semanas es donde esto se va imponiendo. Sí me parece que falta la consigna que aglutine al conjunto y movilice, si es que la vocación es que haya una consigna de esas características y que movilice. Sobre todo porque el gobierno tiene una actitud así hiperagresiva y todos, como vienen haciendo siempre, todo tiene que decir lo mismo, van, todos pegan ahí. Y frente a eso, como que falta la visión de por qué estamos en esta pelea, qué proyecto es el que enfrentamos, ¿no? Frente a la falta de política del gobierno, porque no puede defender lo que está haciendo y tiene que ver cómo ataca y ataca. Es como que del lado nuestro no hay esa... Falta ¿Cuál densidad. es Los proyecto? anticuerpos que ¿Cuál es el generaba el proyecto? movimiento cuando tenía la doctrina Falta fijada, densidad. que es lo que Guillermo insistió, Claro. y lo que venimos insistiendo todo el espacio, la necesidad de volver a poner en primer orden la doctrina y volver a los principios fundamentales de la jerarquía de valores. Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres Lo que y pasa mujeres. Eso, Ese voy aprendiendo. las personas, vamos, Por sí, favor, las personas por favor, estamos te lo todos. pido. ¿Has visto que el Otoviada hace un análisis Eso es de lo los que quería programas? marcar. Y yo te iba a decir que mirando lo que él comenta sobre el programa del Frente de Todos, no hay ninguna referencia al tema de retenciones, ¿no? Así, porque él objeta que todas las cuestiones, él objeta al programa que se dice que de recuperación de derechos, pero que no hay ninguna ¿cómo se diría? Ninguna cosa que indique y cómo vas a afrontar eso, que es como de las primeras cosas que nosotros dijimos cuando Guillermo dijo, la deuda la han contraído los oligarcas, la van a pagar los oligarcas, por decirte sintéticamente, ¿de dónde vamos a financiar la revolución justicialista, no? Bueno, ¿qué hubiéramos hecho si ganamos? En principio, digamos, lo que aparece, es cierto que falta un mes, que va a ir increyendo, vamos a ver hacia dónde. Lo que le faltaría es densidad política y propositiva a la campaña. Está como muy segmentada, creo que incluso está saliendo en los medios que hay un reconocimiento de la propia fórmula, como que está muy dispersa, segmentada y sin... Y yo leí la nota de Slotoviada también porque me pareció interesante, frente a la falta de debate, que es lo que está faltando, frente a la falta de profundización en lo que refiere a la propuesta, Slotoviada fue y dijo, bueno, vamos a ver en las plataformas, que es lo que aparece. Y en las plataformas se reitera esta falta de densidad porque habla de, viste que es economista, ¿no es? Sí, tal cual. Y cuando él habla de que sí plantea el tema del déficit fiscal, dice, fantástico, ¿desde qué lugar recaudamos? Para que no habla de la propuesta de recaudación. Esto es lo que plantea, lo te voy a dar un poco que nosotros, lo que planteamos, digamos, desde otro lugar, con otra densidad y desde nuestra filosofía, nosotros. Hoy te digo, en el reportaje, y por eso lo traigo a cuenta, el periodista dice, mire, Macri parece que tomó la decisión, ya hace rato, no ahora, de pelearse con los que expresan la barbarie en el peronismo, entre comillas, ¿no? Sepa usted que lo respete y que lo seguimos, bla, bla. Y usted lo expresa. Y le expresa también los dirigentes sindicales. Y entonces Macri esta semana se tiró contra usted, la semana pasada, pero bueno, no importa, es la cantidad, sí. Y ahora contra los dirigentes sindicales. Sí. Y le digo, mire, lo de los dirigentes sindicales, que desde ya tienen todo mi respaldo, mi respeto, mi solidaridad y mi cariño, Moyano, Palazzo de ya y el compañero de gremio aeronáutico, Viro, tiene su razón de ser en la necesidad que tienen de plantear las 3 reformas sistémicas, claro, a que la discusión ahora como
típico modelo neoliberal que va a comenzar a partir de la asunción del nuevo gobierno, en el caso que gane el macrismo, y el debate que pasa en el seno de nuestro proyecto, es que la discusión no pasa a ser la ganancia de las empresas por la comercialización de cantidad de unidades vendidas, sino la tasa de ganancia en función de la unidad producida, que no es lo mismo. Porque el peronismo siempre oferta en la mesa de negociación la baja de la tasa de ganancia por unidad producida y la maximización de la ganancia, en todo caso, por la cantidad vendida. No por el salario del trabajador. Claro, porque cuando vos vas por la maximización por unidad producida y no vendida, no la cantidad vendida, lo que tenés es que apuntas sobre la participación en el costo de producción del salario. Claro, esto viene de una manera tal que ya los empresarios se atreven a decir que hay que tener flexibilidad para contratar y flexibilidad para despedir. Hace 20 años atrás, 30, esto terminaba de una manera tremenda, no había ningún empresario que se atreviera ni mencionarlo. Hoy ya hay 2, 3 o 4 que han salido, con eso que los diarios se encargan de difundir, que es este WhatsApp entre ellos, donde los van ordenando en el discurso, porque tienen una direccionalidad, tienen política. Te puede gustar o no, pero tienen política. El problema es que de los nuestros también se habló de reforma previsional, de reforma laboral y de reforma fiscal. Porque son las 3 reformas que necesita el fondo para garantizar el repago. Y a esto vamos a ponerlo en número. La previsional es la que te permite que vos rápidamente vayas a un superávit fiscal primario. Porque el tema de primario, en términos de déficit primario, son los gastos corrientes contra los ingresos corrientes. Y uno de los gastos corrientes es jubilaciones. No es un gasto, Moreno, bueno, son las cuentas como le estamos diciendo. Está bien, vos tenés ingresos, que son todos los impuestos, y gastos, que son los salarios, las jubilaciones, las resmas de papel, la electricidad, la inversión pura, bla, 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 bla. Entonces, cuando se hizo la anterior reforma previsional, que la discusión era sobre el índice de ajuste, dijimos oportunamente, miren, si el gobierno tiene razón, los jubilados van a ganar menos. Pero si el gobierno no tiene razón, los jubilados van a ganar más. Como el gobierno no tuvo razón y se disparó la inflación y ahora el ajuste de las jubilaciones por inflación, por eso le habíamos sugerido al presidente del partido de la Comisión de Economía que presentara los 2 finales, como esa vieja película que tenía 2 finales. Mire, hagan los 2 finales, el viejo método de ajuste y el nuevo método de ajuste, que el funcionario actuante, que finalmente es el funcionario del ANSES, elija lo que es más favorable para los jubilados. Si los dos, el gobierno y la oposición, decía que los dos querían beneficiar a los jubilados y había una discusión en términos técnicos, se aprueban los dos, que es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, perdón, al Congreso, y el Poder Ejecutivo operaba, implementaba la que era más favorable para los jubilados. Entre otras cosas, no hubiésemos evitado todas estas tonterías de traición a senadores y todas esas estupideces que ahora resulta que eran los traidores de ayer y no son los traidores, bueno, toda esta pavada que ya la hablamos, y algunos lastimados que hubo en la Plaza de los Congresos innecesariamente. Pero la realidad es que el gobierno no tenía razón. Los que decíamos que el experimento oligárquico estaba agotado y que sigue un proceso inflacionario se dio. ¿Qué acontece? Como viene con un semestre de retraso, ahora la actualización por el nuevo índice es mortal para el gobierno, porque le tienen que reconocer la inflación pasada. Los salarios no crecieron, la recaudación impositiva no creció, pero la inflación sí, porque es obvio. Precisamente la pérdida salarial y la pérdida de recaudación es contra la inflación, pero contra la inflación es que se ajusta la nómina de jubilaciones y pensiones. Claro,
Ese ajuste le genera en el segundo semestre de este año al gobierno un lío bárbaro. Entonces tienen que volver a cambiarla, porque es lo único que rápidamente, los famosos 100 días de Macri, le permite ir al superávit primario, que esto es gastos contra ingresos. Ese superávit primario tiene que ser de una envergadura tal que te permita juntar la plata en pesos para que, vía el sector externo, te hagas de los dólares para pagar la deuda. Ahora explicamos lo del sector externo. Pero primero el Estado lo tiene que tener en pesos. Después viene el famoso déficit secundario financiero, que es donde aparecen los intereses de la deuda. Entonces vos por arriba, que es el primario, te haces de la plata el superávit para gastarlo en los intereses de la deuda. Intereses, no el principal, no el capital. Intereses. Bueno, muy bien. Esa diferencia es de 4 o 5 puntos que tenés que hacer del PBI, porque no te estás planteando recaudar más. Eso te iba a decir, porque ellos no tienen ninguna posibilidad con la política que tienen de mejorar la recaudación, Claro. más bien que la empeora. Claro. Entonces quieren achicar el déficit, pero no mejoran, están obligados a ir vorazmente sobre la erogación. Ujú. Entonces, si vos no reactivas la economía, que es lo único que te permite recaudar más, Exactamente. y hay que reactivar, pero claro, lo único que te viene es el ajuste de gasto, que empieza por las jubilaciones. Por eso la reforma, ¿qué es la cuenta que hizo el fondo? Bueno, miren, muchachos, ustedes no quieren poner retenciones, o querían poner retenciones, pero los tuve que convencer, el fondo tuvo que convencerlo a De Mauricio. que pusiera, no quería. No quería, claro. Y la Por- puso horrible, porque además le metió a la Sí, industria. un Bueno, desastre, un desastre, un Con desastre. 5 Claro, tiene que poner sobre la pampa valorizado húmeda. en pesos. Claro, además. tiene que poner sobre la pampa húmeda, que esté donde está la renta diferencial. A todo lo demás los matás. Nos mató. Bueno, mató a la industria, a la economía regional, es un desastre. Mm. Pero tiene que poner machazas en la pampa húmeda, que es donde está el diferencial de producción. Claro, eso no lo va a hacer porque es su clase social, No, no. y entonces no tiene otra alternativa que hacer el ajuste para que, a pesar de su clase social, esto tenga coherencia Sobre el y no pueblo. sea un experimento oligárquico, sino sea un modelo neoliberal. Claro, del lado nuestro también tenemos que hablar de las retenciones. Si no hablamos de retenciones, y hay que pagar la deuda, porque nadie dice que no hay que pagarla, ni hay ningún economista, ni ningún espacio político. Lo que nos diferenciamos es quién la pone. O sea, pagar hay que pagarla. Bueno, muy bien, no es lo mismo que la pongan los de la Pampa 1 que la ponga el conjunto. ¿Y cómo la pone el conjunto? Y bueno, parte son los jubilados con este ajuste que van a hacer. ¿Cómo? Y van a tener que cambiar el índice de... ¿Qué va a ser? actualización de la Claro, ¿qué va a jubilación. ser la reforma previsional? ¿Vos estás jubilado o no estás jubilado? Bueno, para los jubilados no hay alternativa, Qué ya están tristeza. jubilados. Lo que le tienen que cambiar es el índice de actualización. Y después tratar de que entren menos al club de jubilados. Correr ¿Está la edad. bien? Claro, le corres el arco. Correr la edad. Que corres Sí, el arco. otro Dice, punto. es que no hay mucha historia. Dice, ¿cómo va a ser la reforma previsional? Y muchacho, por acá va a ser. Después te meten, te dibujan, te implican, pues viste cómo es la técnica Sí. legislativa. Pero en el fondo es, Sí. No, eso fue. si vos no te jubiles porque necesito menos cantidad de jubilados, porque entonces si vos seguís trabajando, te jubilás, yo no pago, yo Estado. Y por el otro lado, bajar la masa de lo que voy a pagar. En términos nominales, no, en términos de poder adquisitivo. Eso va a jugar contra la inflación futura. Por eso también, las versiones de, no, cuidado que la inflación no la vamos a poder parar de un día para otro. No la paramos la paramos en el mediano plazo, entonces seguimos. ¿Y qué hacemos con los salarios y las jubilaciones? No, entonces si se mantiene la jubilación y se mantiene la inflación, actualizar la jubilación por inflación y actualizar los salarios por inflación, y bien, entonces la verdad que No va a ser un no, problema. no, lo que No, haces está bien. es mantener la inflación Ujú. y cambiás el índice de actualización, y ahí sí volvés a la vieja fórmula de salario y de impuestos. Como todo va a venir a la baja, la jubilación también. Claro, esto es muy extraño para nuestro pensamiento. Por eso es peligroso que digamos que que la inflación no la vas a parar ¿no? Tenés que rápidamente. Perón, ¿qué hizo? Bueno, te podés salir mejor de un día para otro. Para eso acordás precio y salario y
si ya estás en el gobierno definitivo, porque distinto era en un gobierno de transición, pero ya está. Lo del gobierno de transición que se planteaba para ordenar esto, ahora ya no lo hay, por lo tanto vas al gobierno definitivo. Y no tenés que tenerle piedad a la inflación, no tenés que decir, mire, porque eso atenta contra los ingresos populares. Por eso es complicado cuando señalamos cosas que después, porque está claro que en un proceso inflacionario los perjudicados son los sectores populares. Por eso con Kirchner, cuando me convoca a recrear, y yo le digo, ¿y cuánto quiere de objetivo de inflación? Ya veníamos proyectada con 12 con la baña, me dice 10, y después me dice, no, debajo de 10, porque el 10 me dijo demasiado rápido que sí, debajo de 10. Bueno, me había dicho 12, no importa. Debajo de 10, porque los procesos inflacionarios no le benefician a los ingresos fijos, a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a los pensionados. Si vos preservás el proceso inflacionario y cambiás el índice de ajuste, está claro cómo va a ser. Esa es la reforma previsional. Tienen que bajar el gasto en jubilaciones. Y la de los empleos, y también. Porque la que necesitas es aumentar la tasa de ganancia por unidad producida. O por unidad vendida y no por cantidad vendida. O por cantidad producida. Eso es en el modelo neoliberal. Claro, el modelo neoliberal es el que... Pero, Que ¿qué no hay es la proyecto reforma? nacional. ¿Qué es la reforma? Ahora, la reforma laboral tiene que pasar sobre los dirigentes sindicales. Si los dirigentes sindicales, bueno, Necesita desprestigiar. Pero ya entonces venía fueron toda la sobre política tres. de desprestigio fuertemente. Todo el gobierno Claro. durante todos estos años Todo se el tiempo. encargó Claro. sistemáticamente de ¿Y desprestigiar. a usted los le parece, dirigentes Guitia, sindicales. que a mí me molesta que me desprestigien en el mismo club que desprestigian a Moyano, a Palazzo y al compañero Viro de Para nada, los Moreno. aeronáuticos? Para nada, Moreno. Yo ¿Cómo le le dije va? eso al periodista, le Es digo, un mire, honor. para mí es una cocarda. Es un honor. Pero claro. Si hago parte del peronismo bestial, como dijo el periodista, dijo, bueno, es Peronismo, civilización sí. y barbarie, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo dijo con mucho Pero cariño. es un buen eslogan, la No, no, barbarie pero- peronista. Sí, sí, pero por eso... Sí, orgulloso. Pero claro, Orgulloso. te tenés que sentir orgulloso de pertenecer a ese club. Pero por supuesto. Si te meten en ese club y vos en vez de sentirte orgulloso, te sentís... Bueno, entonces estamos en un lío. Porque está claro para dónde viene la direccionalidad del gobierno, y esa en realidad te viene la fiscal y la previsional y la laboral, por eso la plantean las tres juntas, porque van juntas. En realidad, la fiscal, si encima se van a plantear bajar impuestos, algunos, porque son reactivantes, te aclaro que el ajuste va a tener que ser mayor por el lado del gasto. Sí. Porque una de las discusiones, mire usted qué interesante lo que se discute en Estados Unidos, a veces entre los demócratas y los republicanos, que es lo que hizo Trump. Viene algún republicano, que lo hizo también Reagan, y dice, bueno, vamos a bajar impuestos. Y vos, oh, qué barbaridad, lo que va. Se pone, yo dice, bueno, no, un momentito. Si en Estados Unidos bajamos impuestos, el sector privado tiene más plata, porque no paga menos impuestos. Y el sector privado invierte mejor que el público. Por lo tanto, lo que va a terminar pasando si bajo impuestos es que va a reactivar, porque el sector privado le sobra plata, va a invertir, ¿qué otra cosa va a hacer con la plata que invertirla? Y por lo tanto la economía va a crecer. Eso está bien para Estados Unidos. Acá, si les sobra plata, compran sé, dólares, afuera. especulan. Tengamos la cuidado tumba. de que encima planteen en la fiscal bajar impuestos, porque no me molestaría si eso va con una contraposición de inversión. Pero si encima esa baja de Aumento impuestos... de ganancia para ellos. Claro,
y en realidad la menor recaudación del sector público me tiene que ir con más ajuste, tenemos más lío todavía. Ellos tienen que hacer un ajuste de 4 o 5%, si no van a reactivar. Esto te lo digo ya. Por eso nuestro esquema era reactivación el primer día. Exacto. Claro. Porque yo también necesitaba generar la plata para pagar la deuda. Claro. Pero la diferencia es que la generaba recaudando, por eso las retenciones y por eso la reactivación. Exacto. No es que nosotros lo decíamos porque queríamos confrontar con los oligarcas en la Pampa Húmeda, es porque si no la deuda... Ahora, claro, no lo podemos debatir en las PASO, pero que no haya PASO y que nuestro candidato va a ser votado por nosotros no significa que no discutamos el plan de gobierno. Y yo te ¿Qué digo, plan de gobierno? bueno, el plan de gobierno que inexorablemente vamos a hacer, o sea, alguien va a tener que implementar. Hoy me llamó Pero yo le mi pregunto, amigo, Moreno, si ahora hay una bueno, propuesta no de sé, plan de gobierno. hoy me preguntaron por el modelo económico de Alberto, cuál era, y yo dije, bueno, eso se lo tienen que preguntar a Alberto y ya lo iremos viendo a medida que él explicite. Pero hoy me llamó compañero de la Comisión de Economía, muy cercano a Alberto, de los que salen en el diario que hablan con Alberto, Sí. uno de los dos. Hay uno que no me va a llamar y el otro sí me puede llamar. Es cuestión de leer a Bonelli hoy y te das cuenta. Los dos están mencionados. Y uno me puede llamar y el otro no me, ¿Con no qué me va a letra llamar. empieza? Lo podés llamar Guillermo también. Y entonces me llamó y me dijo, mirá, Guille, lo que te quiero decir, que me hizo el reportaje largo, tal, bueno, no importa. Y en ese reportaje, el periodista, extremadamente largo, de los diarios que salen los domingos, así que no hay Sí, tanto tan sabemos largo. quién es también. Y entonces hace mención a la carta que oportunamente le mandaste a la Lagar. Sí. Y entonces no tuve otra alternativa que hablar y valoré. Vamos a ver cómo sale, cómo es, cómo... Pero te quiero decir también que no puedo hablar de la misma manera de otros integrantes de los equipos económicos porque vos sabés lo que yo pienso y pensaré sobre algunos integrantes. Claro, en la medida en que se ha cristalizado tanto el debate y se cerró, eso va a sonar de una manera... Se clausuró el debate. Claro, pero va a sonar de una manera muy cruel, muy dura, va a ser muy duro, vamos a ver cómo sale, pero va a ser muy duro, porque yo sé lo que se piensa, pero una cosa es en un debate colectivo, siempre de una manera fraternal, que lo aprendimos de las mujeres, los varones, que discuten, pero fraternalmente. A veces los varones... Su libro se tiene que llamar Fraternalmente. Fraternalmente, no, vamos a llamarlo. Entonces hubiese sido un discurso fraternal, pero un debate más, pasaba. Como ha pasado en el peronismo cantidad de veces. No haciendo operaciones de prensa y acusando una cosa, claro. Un discurso de ideas, un debate de ideas, fraternal, Exacto. ¿entendés? Exacto. Ese era un discurso un debate donde después te dabas la mano. Pero entonces un debate más. ¿Cómo se clausuró esto? Esta disonancia va a aparecer. Y bueno, vamos a ver cómo sale el domingo. Pero va a estar duro. Va a estar duro. Si es que ya no está en los adelantos. Porque lo que me comentó, si es que sale como me comentó, sale difícil. Sale difícil por esta decisión de clausurar el debate interno, que trae a su vez como consecuencia que muchísimos compañeros, entre ellos yo, dicen, esto es la última vez que nos pasa, no nos agarran más con la lapicera por fuera de tu voluntad, o sea, en un lado la voluntad y en otro lado la lapicera que puede anular tu voluntad, que fue lo que nos pasó ahora, Pipe. Que es el mensaje que vos le mandaste a Valdés, porque Valdés, querido, estimado compañero tuyo, conmigo estamos ahí en una situación. Es un amigo. Sí, bueno, pero estamos en una situación porque, viste, pero bueno, sí, en el fondo. Dice en su programa el domingo,
No, pero ¿cómo? Salvo los alcahuetes y los que estuvieron en contra, al resto parece que no podemos estar en las listas. O sea, si no eras alcahuete o estuviste en contra de nosotros, Como en el aunque, caso de Alberto, digamos. claro. Entonces se parece que Entonces no no se podés entiende. estar. Entonces Pimpi le mandó un mensaje que le decía, bueno, la verdad que no se entiende por qué pasó esto en las listas y te ubicás únicamente en la provincia y no te ubicás en capital. Fue algo así que le dijiste, ¿no, Pimpi? Claro, porque en ese programa que tiene los domingos a la mañana hizo el comentario que hizo Guillermo y se dijo, bueno, te faltó un detalle. Acá en la ciudad de Buenos Aires pasó lo mismo. En capital, nosotros, Guillermo y nosotros, fuimos proscriptos de la posibilidad de participar en esa discusión. No sé en qué categoría estaríamos colocados, cómo lo pensaríamos. Somos los leales incomprendidos, no sé qué seremos. Pero Somos la barbarie. se lo mandé, no tuve todavía una ¿Respuesta? respuesta. No tuve todavía una respuesta, pero lo hago principalmente porque bueno, yo creo en la honestidad así, intelectual de los compañeros y creo que también se pueden equivocar y que no está bien dejarlo pasar. También a esos de Aníbal Soto les mando tweets y cosas cuando dicen barbaridades, como dijeron el otro día que empezaron a hablar y todo lo que les parece que no les gusta del gobierno peronista se lo endilgan a Guillermo. Algunas hacen bien de endilgar a Guillermo, todas las medidas más peronistas. Ahora, hay otras que son discutibles, como que según cualquier cosa, pero en las que Guillermo no tiene nada que ver. No solo no tiene nada que ver, sino que dentro del gobierno las ha combatido y sin embargo, como queda más cómodo, porque de esa manera nosotros somos lo impresentable del gobierno, en cambio hay otra parte que es más moderna, más civilizada, que puede quedar. Entonces, Guillermo tiene que ser responsable también del cepo, Pero bueno. tiene que ser responsable de que no se publiquen las estadísticas de pobreza. Y yo digo, pero escúchame, las estadísticas de pobreza se dejaron de publicar a fin del año 14. Guillermo estaba en Italia. El cepo fue una cosa, yo me acuerdo, porque yo laburaba con él, cuando Guillermo decía, cuando más necesitamos nosotros que la gente los dólares que tiene acomodados ahí los ponga a disposición, los ponga en plazo fijo, en lo que sea, de modo que te permita respirar, porque la situación no es que porque las políticas, la situación mundial hacía difícil, justo nosotros le mandamos un mensaje y digan, cuiden que vamos por eso, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Claro, ahí la presidenta del Banco Central, que era Marco del Pon, después me enteré que le había explicado a Cristina esta historia. Bueno. Entonces pensó que el tema era ponerle un tapón al desagote de la bañadera, donde estaban los dólares. Lo que no se dio cuenta es que cerró la canilla acá también. Entonces, el filtro que ibas teniendo, por evaporación, por lo que fuera, te iba bajando el nivel de agua en la bañadera. Y cerró completamente el grifo. Se lo dijimos, se lo explicamos, le dijimos que eso no era atesoramiento, que la discusión entre atesoramiento y ahorro es una discusión muy finita, que lo que vos atesorás en un momento cuando comprás un departamento pasa a ser instantáneamente ahorro, porque es inversión que hiciste para los próximos 20 años. Claro, todo esto se discutió, pero como los medios empezaban a decir que yo en ese momento no hablaba, en realidad quedamos... Igual parece decir que salió Lustó, porque si no parece que la 125 también y que salió Cristina a explicar que no tuve nada que ver con eso, porque si no la 125 el propio Alberto decía que era un tema que él había sido el que le había explicado a Lustó que yo quería poner retenciones del 60% y qué sé yo, lo explicó hasta el cansancio y bueno, me parece que Alberto en eso está equivocado, pero uno no tendría problema, como lo hicimos en el gobierno, Pimpi, vos y yo, de jugar de número 5 si se entendiera hacia dónde vamos y cuál es el proyecto. Pero no se entiende en este esquema de falta de debate que se tiene que mejorar. Y no está en discusión que vamos a votar, porque no es que estamos en discusión. Mire, yo creo humildemente que el año que viene para esta etapa obligatoriamente tenemos que estar pensando en un espacio de mancomunión
lo que es el pensamiento nacional, que parte de ese pensamiento nacional va a estar también en lo que hoy es el oficialismo. Digamos, nosotros vamos a tener que pensar la unificación del peronismo, aunque tengamos herramientas electorales distintas, porque hoy peronismo hay por todos lados, y lo tenemos que pensar. Hay cosas que nos unen, no hay duda que todos estamos de acuerdo con el sistema democrático, no está en discusión el sistema capitalista, no está en una discusión pública el sistema capitalista, lo puede discutir el peor. Es marginal, además. Sí, por eso, o sea que no está en discusión el sistema capitalista, lo pueden discutir ustedes los jóvenes, pero no está en la discusión pública en cuanto si vamos a cambiar el modo de producción capitalista. No lo hace nadie. Ya hay 2 puntos en comunión. Hay un tercer punto que nos puede unificar, que es si es lo que anunció el diario La Nación el domingo, que puede venir su santidad en el 2020, con lo cual ya habría 3 elementos: sistema democrático, el modo de producción capitalista, que venga su santidad. Claro, ¿qué es? Eso es lo que no está en discusión, y el peronismo se puede unificar alrededor de eso. Y las fuerzas nacionales, ¿qué es lo que está en discusión? ¿Y quién paga la deuda? La tasa de ganancia dentro del sistema capitalista, lo que implica también la distribución del ingreso. O sea, ¿qué es lo que queda en discusión? Y nosotros vamos a votar lo que hay que votar, pero esto no significa que no discutimos. La distribución del ingreso y quién paga la deuda. Y si nos sacamos de encima finalmente el proyecto oligárquico, Guillermo, no volvemos Pero siempre para atrás. yo de todos modos creo que el peronismo no es una etiqueta, que el peronismo es una doctrina. El peronismo son principios y son valores. Entonces, cuando uno se para desde el peronismo, formula desde un lugar, claramente. Y creo que el peronismo hoy en día tiene muchos matices, y creo que también esto forma parte de una crisis que hay que tener en cuenta. Entonces, digo que es un escenario complejo, Sí, la unificación del sí, peronismo, porque hay compañeros cuya formulación y cuyo discurso, por más que se llamen peronistas, Yo no veo hoy, No- no veo ese discurso tan extremo. Yo escuché atentamente el discurso. No extremo, no estoy planteando No, extremo, por pero hay entonces- atributos del peronismo que no aparecen Yo ni desde el escuché- punto de vista propositivo ni desde Sí, el punto vos de sabés vista que de la escuché formulación. atentamente el discurso de Pichetto ayer. Y fue un discurso. Yo lo escuché también. Sí, por eso fue un discurso. No coincido con el tema Del mundo, la apreciación sí, del por mundo eso no coincido. no coincido sobre el tema Unión Europea-Mercosur. Pero como tenemos 2 años para debatir alrededor de eso, tenemos 2 años para debatir. Desde el propio esquema que ellos han planteado. Sobre eso va a versar mi artículo del lunes, y le pusimos algo así como Acuerdo Unión Europea-Mercosur, un complot de la historia. Está bueno, está Un muy bueno. complot de la Muy historia. bueno, muy bueno. Y nosotros nos ponemos, claro, y decimos, ese acuerdo termina siendo víctima del propio complot que quisieron hacer. A veces hicieron un complot para abusar de la historia, pero terminan siendo víctimas de... Bueno, pero está bien, pero hace parte del debate, porque en realidad es el hecho interpretativo de lo que pasa en el mundo. Y si ellos tienen razón, tenemos 2 años para ir, como mínimo, 2 años para ir transitándolo. Y en 2 años esto a todos le va a quedar claro para dónde está yendo el mundo. Pero no hubo un discurso que uno dijera, uy, en realidad estamos tan en el borde que por ejemplo, cuando Esper dice hay que echar 1,5 millones, 2 millones de trabajadores, bueno, yo no tengo nada para hablar, Eso, Incomentable, decimos. claro, esas cosas que dice Esper. Por eso hubiese sido lindo también el debate de 2 candidatos a presidente, economistas del peronismo, economistas liberales en la televisión, y nos poníamos, como hicimos con Altamira, como hicimos... Bueno, todo esto fue... Hoy obviamente que voy a discutir, esto yo ya no soy candidato a presidente, no es justo. Cuando lo era no quiso debatir, por ahí ahora era obligatorio, ¿viste? O se hacía una cosa media
que ya se le hacía difícil, pero bueno, no lo somos. Hay elementos que hay que rescatar, y hay elementos que rescato, no digo el discurso, hay elementos que rescato del discurso de Alberto cuando fue a Necochea, dijo, bueno, le vamos a poner plata en el bolsillo a los sectores populares, eso está bien, pero cuidado que no alcanza solo con eso, pero está bien. Lo del cepo lo cuestionó Entonces, también. sí, por eso hay que y hay elementos que rescato del discurso. Lo cuestionó y dijo, se lo asignó a Cristina. Sí, a Cristina. Lo del índice que no comparte, se lo asigna a Guillermo. Sí, eso está equivocado. Pero también hay elementos para rescatar del discurso de Labaña. Hay cosas de Labaña que están diciendo que son absolutamente rescatables y que están bien técnicamente lo que está diciendo Labaña. Y está lejos de poder ganar la elección. Está muy lejos. O sea, hoy la situación está entre el oficialismo y Alberto. Y la oposición expresada en este caso por Alberto. Pero hay elementos que nosotros, si empezamos a buscar los mínimos comunes denominadores que deberíamos haber buscado en la unidad del peronismo para sacar el 60% junto con los sectores progresistas, los nacionalistas y los religiosos, si hubiésemos buscado esos mínimos comunes denominadores en nuestro partido, y no que el presidente quedara preso, yo diría patológicamente, de una de las alas del movimiento, ¿no? Es como que quedó prendido de una situación que bueno, lo único que generó es una dispersión importante. Y el surgimiento de varias colectoras que van a fragmentar también un poco el voto que haga el ciudadano argentino el día de las elecciones. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno sale con la colectora de Gómez Centurión, la colectora de Biondini, son distintos esquemas. El mismo modelo del oficialismo, son colectoras del oficialismo, aunque sean personas jurídicas distintas. Ahora eso es lo que no te había entendido. Son pusiste la categoría colectora, aunque no son colectoras. Exactamente. No, por eso no te entendí. Bueno, la misma situación está Cuño, ¿no? Exactamente. Porque si Cuño, bueno, depende de los votos que saque, pero bueno, si saca una cantidad de votos, la perjudicial ahí va a ser Kicillof, está claro, porque votan la misma cantidad. Bueno, por eso nosotros decidimos eso, no hacerlo. Nosotros una vez que el partido nos dijo una cosa, discutir las pasos, y otra cosa es ir por afuera, ya no. Eso, no es que no tuve oportunidad de hacer lo que hizo Esper, que se quedó sin partido y se lo sacaron y a los 2 días tenía un partido. A mí me vinieron a ofrecer, digo por si no se enteraron, nos vinieron a ofrecer, Pimpi, diversos partidos y hasta nacionales, no solo para Capital, sino nacionales. O sea, no lo dejan participar por adentro del partido, venga que es candidato nuestro. Y porque Moreno candidato, sacábamos 5, 6, 7% de votos, y eso eran diputados, legisladores. Pero no, nosotros tenemos conducta partidaria. Ahora, la conducta partidaria que tuvimos hasta esta última elección no implica que no podamos debatir estas cosas. O la conducta partidaria implica también que no se puede debatir el plan de gobierno en el momento. Quizás no lo hay porque lo estamos debatiendo, Guitia. Esto quizás no lo hay porque lo estamos debatiendo. Quizás lo estamos debatiendo, aunque no están las pasos, bueno, en nuestros canales de comunicación. Lo que yo planteo es que no hay salvo, digamos, desde este lugar, desde este lado que venimos trabajando los ejes de un plan de gobierno hace bastante tiempo. No estoy escuchando desde el punto de vista propositivo en otros compañeros una propuesta de plan de gobierno. Así. Pero yo pienso que es importante no callarse, justamente porque, bueno, ¿quién te dice? Siguen siendo aportes para la reflexión necesaria de quien se está proponiendo conducir los destinos de la patria. Y que tal vez, si está en esa disyuntiva de cómo hago que quede mejor con el electorado para pillar más votos de los que, ¿has visto cómo dicen los consultores, los difíciles, o los no sé qué, o los no sé cuánto?
y entonces, ¿qué me conviene decir? Pero también, ¿qué es lo que debo hacer en esa cosa que no es necesariamente, no siempre está alineada? Porque en buena parte, supongo yo que el hecho de que no nos permitieran a nosotros participar digamos, de las PASO, tiene que ver con una decisión especulativa de ese tipo, de tipo oportunista, pero que al mismo tiempo la participación nuestra, las discusiones, seguramente van a enriquecer las posibilidades del gobierno si es que nuestro frente, el frente que integra el Partido Justicialista, logra ganar las elecciones, porque va a necesitar ese pensamiento, esa mirada que integra. Y fundamentalmente en estos momentos donde se inicia activamente el desprestigio del movimiento obrero organizado. Absolutamente. ¿Qué va a pasar con la propuesta de que YPF tiene que ser administrada por los trabajadores? Claro que sí. Muy bien, no me molesta que Macri u otros candidatos a presidente hablen mal. No me molesta. No me molesta en absoluto. Tomás, que nos estás escuchando de Río Cuarto, te mandamos un beso y un abrazo grande. Y bueno, seguimos nosotros insistiendo que los mejores días fueron, son y serán peronistas. Muy bien. Guitia, ¿con quién pudimos hacer este programa? Lo pudimos hacer con Pipi y con Cristian. Y Julián Mendoza, Fernando Molgaray, Florencia Moreno y Emiliano Villa. Y nuestro operador extraordinario que siempre nos ayuda. Los dos, con Gabriela, acá está Gabriela, nuestra operadora extraordinaria, diosa. Y su reemplazo. Muchachos y muchachas, compañeros y compañeros, aquí estamos. Otra jornada de la hora de Moreno. Debatiendo lo que está aconteciendo en nuestro país y sobre todo empezando a plantear para el año entrante los vectores que van a permitir unificar la causa y también unificar el espacio nacional. Tenemos que definir quién integra a la nación. Está claro que la oligarquía, como dijiste, Pimpi, no la integra. Nos vemos el viernes que viene. Y Cristian, si podés venirte y vamos a reflexionar por qué queríamos armar una cuarta fuerza armada que era la infantería. Y nos explicás un poquito la infantería de María. Y nos explicás un poquito por qué y la diferencia entre el combate en meseta, el combate en la montaña, el combate en la selva, el combate en la costa, en fin, y por qué esa visión de la nación en armas. Guitia, todo suyo el cierre. La flauta, pero me dejó, pensé que ya lo había cerrado. Bueno, no, en realidad quería mandar un fuerte abrazo a todos los compañeras y compañeros y bueno, nos vemos el viernes. Gracias, Pipi, te esperamos el viernes también y Cristian y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo peronista. No me voy a parar. Yo ya me paré.